Por esto que me enlazo vía telefónica con nuestra colaboradora y analista política de aquí de las 9:01, Alejandra Cuyen. Mi querida Ale, te saludo con mucho gusto. Te sorprendieron estas declaraciones, pero pues también son preocupantes, ¿no? Que una gobernadora declare esto. Qué gusto saludarte, querido Pablo, a ti y a tu auditorio. Mira, no solo es preocupante, la verdad es que la palabra es desvergonzado, porque podría haber hablado de la importancia de apelar al Estado de Derecho, de un debido Ujú. proceso, de una revisión del caso. Ella, me queda claro que trata de defender su causa y habla de su limpieza absoluta, que ojalá que sea cierta, porque nadie le está inculpando. Sin embargo, pensar que se puede gobernar un estado fronterizo sin visa, pues me parece que es una visión corta de lo que es gobernar un estado, sobre todo cuando se está en la frontera y en la frontera con más cruces del mundo. La interacción entre California y Baja California es brutal y la relación tanto comercial, migratoria, y de acuerdos, hay infinidad de acuerdos entre los gobiernos donde comparten información en materia de seguridad, en materia de relaciones y de promoción industrial. O sea, hay muchísimas cosas que suceden entre tan solo entre entre los dos estados. Entonces decir que pues que puede gobernar, no, pues de que puede, puede. Me parece que la dejan trunca, la debilita muchísimo el no tener visa. ¿Por qué? Porque básicamente la expone. A final de cuentas puede no tener que ir a Estados Unidos, pero la expone como alguien que está bajo revisión de las autoridades americanas por posibles cosas turbias en su expediente. Y esto, imagínate, para los ciudadanos de Baja California que votaron por ella, es un tema, pero también para los grupos de crimen organizado que están operando en Baja California. Y recordemos que en los últimos años la violencia en Baja California regresó, algo que Ujú. ya había estado controlado, pues donde el cártel, o sea, hay muchas discusiones sobre si el cártel de los hermanos Arellano Félix, que ya estaba muy venido a menos, está dando la batalla contra Sinaloa, que está tratando de tomar control de la plaza. Es decir, sabemos que en el mundo de los cárteles están pasando muchos reacomodos. Pues el cártel de Sinaloa está dividido en dos, ahorita los chapitos ya no están, pero eso con un gobernador que ni siquiera tiene la posibilidad de dialogar de manera abierta y coordinada con las autoridades americanas, porque está bajo sospecha, pues sí le quita muchísima libertad de movimiento y muchísima, digamos, muchísima respetabilidad. Básicamente esto debilita profundamente a la gobernadora de Baja California, por más que Morena quiera cerrar filas a ojos cerrados con esta mujer. Esto es un tema escandaloso, Ale, y me hace irme un poquito al pasado. Al pasado me refiero en administraciones anteriores a Morena. Si esto hubiese sucedido, digamos, con algún gobernador en otras administraciones, pues podríamos estar hablando incluso de la separación del cargo del mismo gobernador. Y en estos momentos, pues prácticamente no se está tomando ninguna medida al respecto. No, porque Morena tiene esta idea de que, pues, como son mayoría, que pueden actuar con toda impunidad. Entonces dicen, pues yo gobierno y soy así, ¿qué me importa? Y todo Morena cierra filas en torno a sus distintos personajes, igual que lo hicieron con Cuauhtémoc Blanco. A ver, yo no estoy diciendo que la señora gobernadora sea una mujer que tenga un récord criminal. Lo único que digo es que pues en última instancia tendría que enfrentar a la justicia de manera ordenada, en aras de que el gobierno quede en buenas manos y que además el gobierno pues tenga una cara digna, una cara respetable y una cara confiable, tanto para nacionales como extranjeros. Morena siempre cierra filas en torno a sus distintos personajes o a sus políticos, queriendo como mandar la señal de que ellos son impolutos y son perfectos, cuando a mí me parece un error. Al final, en todos los grandes grupos políticos, siempre hay negritos en el arroz, diríamos en México, y es algo que saber corregir, saber
quitar a una gente que trae problemas, es una señal de sensatez y de responsabilidad con el gobierno. Ojalá, ojalá Morena eventualmente que apoyen a su gobernadora de otra manera, de una manera que no ponga en juego la estabilidad de Baja California y la gobernabilidad de Baja California, que es lo que aquí ahorita se pone en juego. Es por supuesto, y estoy totalmente de acuerdo con esto que comentas, Ale, porque es delicado lo que sucede en estos momentos, es escandaloso también lo que sucede con la gobernadora Marina del Pilar Ávila en el estado de Baja California. Pero si te parece, vamos a dejar este tema de lado y vámonos a otro tema que también está preocupando y preocupa mucho, sobre todo a los connacionales que viven en los Estados Unidos, con esta ya, digamos, nueva propuesta de imponer el 5% de gravámenes a las remesas que envían los connacionales a nuestro país. A ver, Pablo, creo que este tema es un tema bien interesante de discutir porque lo primero es que es una estrategia fiscal de Estados Unidos. Nosotros que alegamos y defendemos la soberanía por sobre todas las cosas, pues difícilmente podemos meternos a cuestionar las decisiones de política fiscal de otro país, aunque afecten a nuestros mexicanos que se fueron a vivir allá. Creo que es importante revisar la ley y entender que dentro de esta ley, para todos los migrantes que son residentes y que son migrantes legales, el impuesto que se les cobre al envío de remesas se les devuelve como un crédito fiscal. Entonces, digamos que todos los mexicanos legales en Estados Unidos o legalizados en Estados Unidos, aunque manden su remesa, no van a asumir directamente el costo porque se va a compensar de otro lado. En el caso de los migrantes ilegales de México y del resto del mundo, pues eso sí van a tener que asumir el costo del impuesto en caso de que éste se apruebe. Y básicamente tiene que ver con que Estados Unidos está buscando recaudar más dinero, idealmente recaudarlo de los no americanos y de alguna manera desincentivar el que el dinero salga de su país. Entonces, y por supuesto, pues es un método también para desincentivar que vayan para allá los migrantes ilegales o que anden en la calle y que hacerles la vida difícil para que se vayan. Es un tema que Trump planteó en su campaña y puede no gustarnos, pero no es nuevo, Pablo. Es decir, ya sabíamos que iba a suceder. Ahorita el Senado de la República se rasga las vestiduras, pero en realidad esto se tenía que haber empezado a cabildear pues hace varios meses. Y es un cabildeo, es un trabajo muy fino que se hace en el Congreso americano y que hay métodos, hay empresas de cabildeo con las que se trabaja y que pues el gobierno mexicano lo dejó pasar y ahorita está a punto de ser aprobada esta reforma fiscal sin que aparentemente México haya hecho alianzas con otros países y haya buscado evitar que se llegue hasta acá. Me parece que estamos tarde, como siempre, en nuestras acciones. Nos gusta mucho gritar y tirarnos al suelo porque nos atacan y nos maltratan los americanos, pero aquí sí, pues de nuevo es una política interna que si queríamos que no sucediera, se tenía que haber trabajado desde mucho antes. Sería bueno que el embajador de México en Washington pues, nos explicara, o Relaciones Exteriores nos explicara por qué dejaron pasar tanto tiempo y por qué esto está a punto de suceder. Y más que si contamos que es uno de los ingresos, el más importante, digamos, para la economía mexicana, las remesas que envían justo los mexicanos hacia sus familiares y el envío de dinero. Estamos hablando de que se va a enviar 5% menos, no es cosa menor de los miles de millones de dólares que se envían. A ver, son 64,000 millones de dólares, van a ser alrededor de 3,200 millones de dólares que van a dejar de entrar a México. La verdad es que el tema, para el tamaño de envíos que hay en México, a mí no me parece que sea tan dramático cuando lo ves en la cifra macro. Cuando lo ves en la cifra individual, los verdaderos receptores de migrantes, o sea, las familias de los migrantes, los que realmente reciben sus tickets de $500 o $380 al mes,
y ahora les van a reducir el 5%, pues sí, esos lo van a padecer. Sin embargo, pues con el ajuste del tipo de cambio de 16 a 19 se les ha compensado. O sea, yo creo que no es tan grave en términos económicos para México el IVA. Existe un impacto sobre todo para los más pobres, ¿no? Que son los que, pues todos los pesos cuentan, pero creo que una cosa que va a suceder con este ejercicio es que Estados Unidos, al meterse a través del impuesto a revisar las remesas, también va a poder detectar cuáles son realmente remesas y cuáles no. Y eso puede estar causando también mucha preocupación en el mundo, sobre todo criminal en México, porque sí hay, pues hay varios estudios donde el monto de remesas que viene como que no coincide con el número de mexicanos que está allá. O sea, hay algunos elementos que hacen pensar que se financia, por ejemplo, los migrantes que vienen de Centroamérica y que entran a Chiapas. Ujú. Pues ellos entran y van cobrando remesas a lo largo del camino hasta llegar a Estados Unidos, porque les van financiando el trayecto. A veces son sus parientes que les van financiando el trayecto. A veces les dan droga y se vuelven parte del crimen organizado, mulas que les llaman en crimen organizado. Entonces, lo que sí creo que va a pasar es que Estados Unidos va a meter a sus fuentes de inteligencia dentro de la distribución de remesas y ahí también, ahí sí puede haber un golpe fuerte a nivel macro, porque si parte de ese dinero no es genuinamente un envío de migrantes a sus familiares y parte de ese dinero es dinero sucio, se va a detectar. Por supuesto, Ale. Pues bueno, vamos Y a estar muy eso hay que estar atentos. Sí, vamos a estar muy atentos a lo que sucede, por supuesto, en todo el tema nacional e internacional y cómo nos afecta directa o indirectamente a los mexicanos. Ale, agradecemos muchísimo tu colaboración en este espacio en A las 9:1, como todas las semanas. Me da muchísimo gusto saludarte, Pablo, y como siempre un placer estar con ustedes.